Leemos. Lo leemos. Sí, por favor. Que cobije en mi interior los dones espirituales, me ordena estricto mi intuir, para que los dones divinos maduren y fructificando en los fundamentos del alma, aporten sus frutos al yo. José Antonio, ¿lo quieres leer tú también? Que cobije en mi interior los dones espirituales, me ordena estricto mi intuir, para que los dones divinos maduren y fructificando en los fundamentos del alma, aporten sus frutos al yo. Bueno, a ver qué tal la metamorfosis de luego. Y nada, lo que decíamos, vamos a terminar con este GA15, vamos a terminar la conferencia segunda, vamos a empezar una primera parte de la tercera. Y cuando terminemos la tercera conferencia, pues de los libros que se habían propuesto, hemos, hemos estado hablando de incorporar ya un libro que en vez de retrotraerse a esos guías espirituales de la humanidad que nos van a dar también cierta sustancia para entender a través de, sobre todo hoy que vamos a ver, esa guía que tenemos inconsciente y espiritual a través de las distintas épocas culturales, es decir, políticas y sociales de la humanidad, desde la antigua India, Persia, Egipto, grecorromana y la actual, incluso la sexta y séptima venidera. Hoy vamos a ver una estructura muy interesante de esas guías y cómo influyen los seres espirituales, incluso entre ellos mismos, de unas a otras. Pues vamos a ver ya algo enormemente práctico, que fue las conferencias que dieron pie al movimiento de renovación social de la Triformación, que justo en aquella época de 1919, 18, 19, 20, pues Rudolf Steiner estaba enormemente activo en todo este aspecto social. Daba conferencias donde la gente ya no cabía en los sitios normales de conferencias. Igual que ahora los grandes influencers pues ocupan espacios deportivos donde caben miles de personas. En aquella época incluso había una especie de empresa que llevaba estos eventos de Rudolf Steiner, que ya tenían que contratar espacios de miles de personas porque era súper reconocido, súper escuchado y muy aclamado Rudolf Steiner en todo este movimiento social, que luego, desgraciadamente, parece que cayó en un vacío, quizás proporcionado por fuerzas opositoras, encarnadas también en intereses políticos, sociales y económicos. Y de todo ello al final él habló y dijo que tenía una gran ilusión, que es el verdadero beneficio para la humanidad que la antroposofía a nivel práctico podía dejarnos era su actuar en el campo de lo social, y que aunque desgraciadamente eso no había fructificado como parecía que se iba a, a establecer, pues quedaba el germen que daría pie en el futuro a que esto sucediera así. Y ese germen dijo que era la pedagogía Waldorf, de donde nacerían personas que tendrían una instrucción desde pequeño que fomentara la asimilación de conceptos que luego pusieran en práctica para llevar a cabo esta transformación social necesaria en la época de Miquel. Así que bueno, eso fue la base de este libro, que se llama así, Una renovación social, es el GA23 de 1919, que tiene como subtítulo Los puntos esenciales de la cuestión social en las necesidades vitales de la época cultural y venidera. Y tenéis la editorial Rudolf Steiner.
voy a buscarlo, no sé si tú ya lo tienes localizado, José Antonio, en digital. Lo decimos hoy porque la próxima sesión será la última de este GA15 y ya dejamos el Paralaya de la última semana y empezamos con este libro a la vuelta de agosto. ¿Vale? ¿Tú lo sabes, José Antonio, si está en digital? Sí, lo estoy yo montando. Ah, vale, perfecto. Está en Corpulú. Ah, bien. ¿Cuántas conferencias tienes tú ahí? Pues son 5. Hay Son un 5, prólogo sí. también y una nota preliminar. Una, dos, tres, cuatro y cinco, sí, eso es. Sí. Para que para nosotros mismos y los que luego nos escuchen, los títulos por abrir boca son la verdadera configuración de la cuestión social comprendida en la vida de la humanidad moderna. Hablamos ya de que Rudolf Steiner está terminando el primer cuarto del siglo donde hemos nacido la mayoría de nosotros, así que es muy actual y habla de esta época y de la futura, que es la que estamos viviendo ahora mismo. La segunda conferencia son los intentos realistas de solución de las cuestiones y necesidades sociales que exige la vida. La tercera, capitalismo e ideas sociales, capital, trabajo humano. Y Mm, la cuarta, las relaciones internacionales de los organismos sociales. Y un quinto que es un anexo, que es un una llamada, apéndice, sí. esa Eso llamada al pueblo. viene aquí en ¿Eh? Corpulú. Lo que pasa que, bueno, sería interesante contactar con Lola a ver si la tienen y pedir el libro. Yo me Sí, gustaría tener. quien lo quiera en papel, yo creo que no hay. Yo creo que esto lo siguen editando. Es base fundamental de estudio para, incluso para los grupos que están en un proceso de iniciativa de antroposofía práctica, por ejemplo, para las escuelas Waldorf, Claro. es la junta de la iniciativa, Mm, pues para reunirse y llevar a buen término eh, todas sus acciones a nivel social, se trabaja en este libro, claro, como tiene recomendación, sentido. ¿no? Así que Tiene, bueno, tiene sentido. vamos a ello. Y ahora pues tenemos final de la conferencia segunda y la primera parte de la tercera. Y la verdad que muy interesantes, muy relacionado también con lo que vamos a ver en ciencia oculta. Voy a ponerla ya para que vayamos viéndola. Mm, mm, mm. Mira, lo más fácil es que me vaya al WhatsApp y me vaya al enlace que os he mandado esta tarde. Y ya la tenemos aquí. Vale, nos quedamos, si os acordáis, en el 2.2 la vez pasada, recordarlo. Para eso está la cuestión, para hacer una memoria genérica del contenido, porque existen el mal, la maldad, la imperfección y la enfermedad en el mundo. Y hoy proponemos abordar la que yo he cuestionado como cómo podemos transformar las fuerzas del mal en impulsos de libertad. Bueno, en la anterior pues nos hablaba de los seres que son los guías del momento histórico que se va viviendo y que ellos también progresan, pero que no hay parte de esos seres que no progresan de forma completa, sino que se quedan rezagados. Y bueno, y son luego más adelante, en otro periodo, pues fuerzas opositoras a la misión de esa época cultural en concreto. Y se trataba de que, bueno, de que aparte de que esas mismas fuerzas, pues son las que traen la imperfección, el error, la enfermedad y todo ello, pues como son necesarias también para que haya un equilibrio
en la fuerza y no estemos abocados a la simple perfección, porque esa no es nuestra misión en la Tierra. Ahora aquí precisamente pues va a ahondar en ese aspecto de cómo son necesarias esas fuerzas de oposición y precisamente cómo nos dan esa libertad de poder elegir y poder llevar a cabo la evolución de la humanidad progresivamente cada vez más desde nuestras propias fuerzas como seres humanos y nuestras propias decisiones dentro de la libertad y en la línea del estudio de la filosofía de la libertad. ¿Alguna observación así inicial que queráis hacer antes de empezar a leerla? Interpreto el silencio como que vamos a leerla, ¿no? Ujú. Pues venga, vamos allá. Vamos a repasarla. Es larguita la cuestión, a pesar de que está muy sintética, pero son muchos detallitos. Así que vamos a ver si en algún momento deseamos parar, por favor, abrir los micros y paramos, la respiramos y la comentamos. Yo si veo algún punto, pues que sea también como que nos puede dar a mi entender, pero cada uno al suyo, igualmente, pues pararé un poquito, ¿vale? Entonces empieza diciéndonos de Steiner que dejándonos guiar por los seres espirituales, además del beneficio de nuestro propio desarrollo, estos guías, es decir, los seres espirituales, también se benefician, logrando con ello algo que hace progresar su evolución. Esto es importante. Yo aquí quiero hacer un inciso, porque sí que los que ya llevamos tiempo y hemos leído la ciencia oculta, sabemos que en todo aquel proceso, antiguo Saturno, antiguo Sol y antigua Luna, los seres espirituales hicieron un proceso de evolución suyo personal muy importante. Incluso esa controversia que nos cuesta trabajo asimilar, de que en cada uno de esos estadios hay seres que estuvieron en su estadio humano, ¿no? Bueno, pero esto es muy novedoso y a mí me gustaría hacer sobre eso una llamada, ¿no? Es que ahora, una vez que ya está la Tierra como tal y la humanidad incluso en este periodo posatlante, los seres espirituales siguen estando ahí, haciendo por nosotros un trabajo mientras que nosotros llegamos al momento de evolución personal y de desarrollo espiritual, que ya podamos prescindir de ellos, pero es que ellos evolucionan también en sus estados. Incluso hay seres que se retrasan en esas evoluciones que también van siendo como fundamentales para todo este proceso, ¿verdad? ¿Habéis captado vosotros esto si lo habéis podido repasar? A mí, al principio digo, bueno, pero a ver, no estamos hablando de lo del antiguo Saturno, ahora qué pasa también. Ah, pues sí, también, ¿verdad? Claro, en este caso se hace referencia de forma más concreta a los ángeles porque son los que están más cercanos a la Tierra, digamos los que han realizado su última evolución. De ahí que se hable mucho en el esoterismo de los ángeles caídos, ¿no? Porque son los que han quedado rezagados en la última etapa de Luna. Pero si atendemos, leemos en GA 110 o GA 132, incluso la ciencia oculta, nos damos cuenta, y hay relación, por ejemplo, con el Bhagavad Gita, que hay incluso virtud de dominaciones y Elohim de universos anteriores, porque realmente son las últimas tres jerarquías, los arcaios principados, los arcángeles y los ángeles, los que hacen su etapa de desarrollo humano, entre comillas, en el antiguo Saturno, en el antiguo Sol y en la antigua Luna. Y ahora el ser humano como tal. Pero anterior, en universos anteriores, esas jerarquías superiores de dominaciones, virtudes y potestades, o Elohim, ya ya hubo seres rezagados en esas jerarquías también.
Ujú. O sea que el aspecto rezagado viene desde el principio de la creación, en definitiva. Lo que pasa es que enfocado de manera diferente, claro está. Exacto, esta es la tercera jerarquía, la que va a trabajar ahora, la de los ángeles, y va a relacionar, que es muy interesante, cada jerarquía espiritual de la tercera, cada, se- cada, cada jerarquía espiritual de la tercera jerarquía, ángeles, arcángeles y arcáis, con una época cultural en concreto. Eso influencia incluso en las otras épocas que son espejos. Eso es también interesante verlo y haremos el típico dibujito de siempre de la parábola con los siete, abajo la central que es como un cambio y la correspondencia. Hola Pepe, bienvenido. Gracias por estar aquí a pesar Buenas, de... buenas tardes. Voy a quitarme de un sitio que me tengo que buscar otro aparcamiento. Ahora sigo escuchando. Si estás en el Geteanum, que mejor que abras la cámara No, y no, veamos el estoy en fondo, ¿no? Basilea. Estoy en Basilea. Basilea es preciosa, ¿eh? Está Ah, dando una vuelta por ahí. Basilea, ya está ahí al Bonito. lado. Estás Ya al estoy al lado, ladito. sí, sí, A un golpe de tren de una hora estás. sí, ok. Qué bien. El día que te conectes aquí con el que te un de fondo, te vamos a hacer una ola. Vale. Bueno, pues en ese sentido va a ir todo muy, muy enlazado, es curioso. Eh, Ahora nos sigue diciendo Rod Steiner que también esto es válido para los seres que se han quedado rezagados. Todos los seres son susceptibles de avanzar continuamente. Todo está en un estado de desarrollo perpetuo. Esto es interesante, ¿no? Hay esa cosa de los seres malignos, del mal, también está, pero bueno, todo está en evolución, todo es necesario para la evolución y todo es susceptible de mejorar. Entonces también nos dice Rod Steiner que así también los seres que como espíritus guías en la civilización egipcio-caldea, ¿vale? La egipcio-caldea, que eso, que un poco para recordarlo, ¿no? El- la civilización, las civilizaciones han ido en este sentido. La India, la persa, la primera, la segunda, la egipcio-caldea, que es de la que está hablando ahora mismo, la cuarta época, la greco-romana, que sin esto nos liamos. Eh, Después viene la quinta, que es la nuestra, que es, bueno, la anglo-germánica, vamos a poner la actual. Después viene la sexta época, que será la eslava. Y después viene la séptima época, que será la americana. No tiene que ver con los conceptos actuales, de América y de Rusia, pero sí tiene que ver con un sentido espiritual. Ahora mismo esa es la parte visible en la sociedad material de la Tierra. Bueno, esto puede servir, ¿no? Un poquito así para recordar. Entonces, esta es la primera época, esta es la segunda, esta es la tercera, la cuarta época, Con lo la... telúrico de la Tierra sí tiene que ver, ¿no, José Luis? ¿Con qué? Perdón. Con lo telúrico, con la La for- estructura física de la Tierra sí tienen que ver, creo yo, esos nombres, ¿no? Con las zonas geográficas, ¿te Sí, refieres? con la zona geográfica. Mm, Sí, porque incluso Estados Unidos se llama
Hay quien la llama por ahí la nueva Babilonia, por ejemplo. Ajá. No sé, yo ahí veo relaciones de tipo esotérico, veo. Ujú. Y en alguna charla de Rufo y eso también creo que él ha comentado que los aspectos telúricos de la tenían que ver. Pero vaya, por si tú Bien. sabías algo más No, yo en concreto, este momento en ese campo no tengo nada así por nada. de investigado. Pero bueno, es cuestión de, esto es toda una vida, ¿no? Y vas uniendo cabos. Precisamente por eso, lo mejor es lo que haces tú, sobre todo, mejor que nadie, José Antonio, de estar siempre ahí pendiente, documentado de lo que hace cada uno y integrando conferencias continuamente, ¿no? Bien, pues entonces nada, por eso ahora va a hablar mucho de esta relación de, de lo que es la etapa egipcio-caldea, tiene una correspondencia, la tercera, con la quinta actual. Y esta es una etapa de tránsito que luego en la primera parte de la tercera conferencia veremos cómo precisamente sucede todo esto que engloba la tercera, la cuarta y la quinta a nivel de la evolución de los seres espirituales guías de la humanidad, de los ángeles. Entonces, pero por el momento se va a empezar a meter en esta relación entre la egipcia y la actual nuestra. ¿Vale? Pues vamos. Mm, Y entonces nos dice, así también los seres que como espíritus guías en la civilización egipcio-caldea se habían detenido en su desarrollo, aquí, los que no habían evolucionado correctamente aquí, se habían detenido, recibieron más tarde la misión de intervenir nuevamente en la civilización. Justo actualmente, por esta relación directa, aparecen y vivimos en un tiempo en el que al lado de los guías directos de la humanidad, los ángeles, que hicieron su evolución completa aquí en la etapa egipcia, intervienen otros que quedaron rezagados en el antiguo periodo egipcio-caldeo. Entonces nos dice, estos seres rezagados se manifiestan en mucho de lo que se piensa y se hace en la actualidad y en el futuro cercano. Justo están tras todo aquello que imprime un sello materialista a nuestra civilización y que a menudo incluso pueden influir materializando los impulsos supuestamente espirituales. Imaginaros, ¿eh? O sea, oponiéndose incluso y materializando los impulsos dentro de las corrientes religiosas y esotéricas. Y de eso vemos mucho, mucho. Por Dios, ¿cómo puede hacer esto la Iglesia Católica? Por Dios, qué cantidad de cosas esotéricas que dudosas hay por ahí, engañando a la gente, ¿verdad? Todo esto es eso. Estos se vieron obligados, estos opositores, a permanecer inactivos José durante Luis, el una tiempo. cosilla. ¿Qué? En ese párrafo tengo yo anotado que, por si coincidís también conmigo, que eso justamente nos salió, si recordáis, en las conferencias 7, 8 y 9 del Karma de la 240, cuando estuvimos estudiando el aspecto del karma. ¿No recordáis eso? Sí, sí, sí. Hablaba también de la relación entre Egipto y tal, y de algo que ahora también se va a referir, de idolatrar lo físico con el Eh, embalsamamiento, que ahora se mm, traduce en un culto a lo físico de otra manera. Exacto. eso es, sí. Sí, sí, sí. Es que eso es lo bonito, lo bueno de la antroposofía también, que sabes que esto va a volver a aparecer, por lo tanto, no te tienes ni que acordar. Si sigues viendo antroposofía, en algún momento lo vas a retomar y se va a ampliar y se va a asentar. Mm. Entonces ahora nos va a hablar de este proceso que hay aquí en la parte baja. Nos dice que
estos se vieron obligados a permanecer inactivos durante todo el periodo grecorromano. Es decir, en este periodo estuvieron inactivos, pero ahora pueden reanudar su actividad, porque nuestra era actual tiene puntos de semejanza con el periodo egipcio caldeo, y a lo que justo se refería José Antonio, que hablaba en la del karma. Eso también nos salió en el Evangelio de San Juan. Ajá, Recuerdo que también hubo un momento en alguna conferencia donde nos decía que estábamos en un punto evolutivo, que en la parábola justamente se ve, que es ujú, como que estamos a la misma altura de la egipcio-caldeo-babilonia, ¿no? ujú, Babilónico. Y, sí, y eso hace que haya muchos puntos de unión entre esa cultura egipcia y nosotros. ujú. Aunque pueda parecer una locura, pero fíjate. Bueno, yo no le veo tan locura porque ten en cuenta que hay muchísimos misterios de Egipto y todo eso, que hay muchísima gente Sí, investigando sí, toda la cultura egipcia a nivel ujú, historiológico y de misterio y de sí, sí, todo. O sea, sí, ahí se está moviendo en el tema de la cultura egipcia, sigue moviéndose porque no se saben las pirámides, porque no se saben, porque sale no sé qué, y entonces derrumba y las dataciones que tienen hechas de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, ahí hay un movimiento, lo que pasa que a nivel arqueológico, historia y todo eso, es muy difícil sí, toquetear todo lo que tienen montado, sí, 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 pero sí. está saliendo Además, muchísimo. tiene sentido, porque fíjate que, a ver, no tengo que poner- bueno, fíjate que, claro, lo acabo de ver ahora gracias a lo que tú estabas diciendo. Es decir, fíjate que en Egipto están las pirámides, los enterramientos. Pero lo que son las pirámides, lo que puede impulsar a un ser de hoy en día tan relacionado con la tecnología, la física, la construcción, eh, esos misterios te retrotraen directamente a Egipto. Claro. Es que incluso el tratamiento de los cementos, porque eso lo toca, por ejemplo, Artur Sala en unas charlas que yo le vi, de que intentaban justificar cómo en aquel momento usaban unos cementos que no tienen nada que ver con los cementos de ahora, pero que podía justificar el hecho de que no era como nos lo han vendido un montón de esclavos allí dando huertas y subiendo bloques y con polea, no, 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 que era otro tipo otro tipo de forma de construir, completamente diferente. Tendría que buscar ahora exactamente los nombres y eso, pero súper, súper. Pues eso en ese aspecto, pero después en el aspecto de contemplación del cielo, pues se sabe que las pirámides son centros son como telescopios de la época, vaya. Hay una cámara, la cámara real, me parece, de una de las pirámides que te conecta en cierto momento del equinoccio y todo eso, te conecta con la de esta, lo diré, con las constelaciones y todo el tema este, con el tema zodiacal. O sea que ahí hay muchísimas cosas. Yo no sé apenas nada, pero sí sé que hay muchísimos misterios ahí que como hay también tantísima gente investigando y todo eso, pues cada uno va diciendo un poco lo que le parece y bueno, pues no hay nada claro. Y fíjate que precisamente todo esto, esta relación es muy popular. Realmente el, o sea, no tienen que ser estudiosos del mundo esotérico, o sea, está en programas de televisión, cualquier ingeniero, aunque no tenga, como tú estás, que si los materiales y todas esas relaciones, ¿no? Pero es más difícil que en esta época nuestra alguien se interese por Zoroastro, por Zaratustra y sus enseñanzas. Eso, ¿a quién le suena que no sea de nuestro ambiente o que esté metido en algún movimiento de evolución un poco esotérica? Todo lo que es Aura Mazao, el esoterismo de la meditación solar y todo eso.
No es cosa popular de programitas de televisión, pocos, ¿no? Y fíjate, es que este impulso es el que vendrá cuando nosotros como seres humanos ya hayamos dado este salto. Aunque claro, aquí sí estamos muchos que ya estamos también, por supuesto, en la antroposofía, mirando aquí, incluso a la India, ¿no? ¿Quién se interesa por la India? ¿Quién va a Hare Krishna, aparte de cuatro locos como yo y a la gente que llevo? Y somos capaces de ver aquello no como algo así para disfrutar del baile y del ritmo, sino como un precursor de una sabiduría que está en donde está también el Cristo del futuro. Entonces, esta sabiduría representa a Zoroastro y vendrá a una etapa superior y cuando el ser humano haya dado otro salto evolutivo en lo espiritual, pues entonces será capaz de vivenciar todo aquello que pasó en la India, pero a un nivel de comprensión superior. Y ahora esto es lo que nos toca. No yo creo que van surgiendo muchas cositas, ¿no? Porque se va volviendo, hay ahora un gran impulso yo, por ejemplo, en Instagram lo veo un montón, que hay que me salen cada vez más gente hablando del tema del uso de las plantas, em, de cómo la medicina ancestral, de todo eso. O sea, esa vuelta está como moviéndose, ¿vale? No Mm. es que esté incandescente, pero oye, no sé, mi sensación, y lo puedo ver por eso, porque yo la única red social que tengo es el Instagram. Y en el Instagram a mí me salen. Es cierto que hay que atender un poco a la inteligencia, o sea, a lo que es ¿cómo se llama? Eh, que ella misma te va dando lo que tú vas pidiendo, ¿no? Pero eh, atendiendo incluso a eso, me van saliendo distintas personas que hacen cosas relacionadas con eso, con lo cual tú dices, oye, no es una sola persona que me sale siempre los mismos vídeos de la misma, sino que hay más gente haciendo más cosas de esas, ¿no? A eso me refiero, ¿no? El algoritmo, sí. El algoritmo, eso, gracias, Luis, no me acordaba. Que es el algoritmo, pero con más gente. Entonces, eso me hace pensar que no es solo una persona, un flipado que está ahí diciendo, "Oye, mira que las plantas, no sé qué, no sé cuándo". No, no, que hay cada vez más gente y cursos de plantas y cursos acerca de todo eso. Y no es solo una persona, sino más gente que se está dedicando a eso, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? En ese aspecto. Pues sí. Bueno, parece un renacimiento de las antiguas fuerzas egipcias, pero también hay muchas cosas que son como una resurrección materialista de fuerzas que entonces actuaban espiritualmente. El egipcio atribuía valor a la preservación del cuerpo físico que se corresponde con nuestro tiempo. La actitud mental que embalsamaba a los cuerpos de los muertos ha dado origen hoy a idolatrar lo meramente material. Son fuerzas luciféricas del rango más bajo que si no se reconocen hacen del impulso materialista de la actualidad el único posible, sin tener en cuenta las fuerzas que guían hacia el mundo espiritual. Cualquier diagnóstico claro permite discernir dos corrientes de pensamiento en la era actual, pero la actual época de la civilización solo puede cumplir su misión si las fuerzas del mundo material son llevadas a la perfección más completa y si gradualmente a la vez su esfera también, la esfera material, también gana para la espiritualidad. La defensa unilateral y fanática de los impulsos más nobles puede producir el peor de los resultados en lo que se refiere a la verdadera evolución. Esto es súper interesante. Y justifican dos de eso, ¿no? De precisamente las cosas que aparentemente son tan perjudiciales como fuerzas malignas, no son tan malignas, sino que son también colaboradoras, ¿no?
Porque defender algo unilateralmente y fanáticamente, dogmáticamente, pues también eso es lo que es realmente malo, ¿no? Entonces, en ese equilibrio que alcanzamos, sigue diciendo que solo cuando las personas se esfuerzan por alcanzar la más elevada y humilde sensatez, puede ocurrir algo beneficioso para el progreso de la humanidad. Ni defender lo que verdaderamente nos lleva hacia la espiritualidad, rechazando lo material, o al revés, defender la exclusiva existencia de lo material exento de espíritu. Es lo que nos quiere decir. Y eso es recurrente en la antroposofía, ese equilibrio que tenemos que alcanzar, ¿no? Nos dice que para el trabajo realizado en la tierra en el presente, para que el trabajo realizado en la tierra en el presente tuviera la eficacia requerida, y los seres materiales del plano y los seres materiales del plano físico pudieran ser acogidos, la sabiduría que dirige el destino del mundo retrasó aquellas fuerzas que normalmente habrían completado su evolución durante el periodo egipcio, para que ahora dirijan la atención del hombre hacia la vida física. Esta es una de esas frases insufribles que cuando lo revise intentaré poner un poquito más de pedazo de frase, ¿no? Pero se entiende, ¿verdad? Que la sabiduría universal también puso estas fuerzas retardadas ahí. En los tiempos modernos, los poderes que guían a la humanidad se enfrentan a la especial tarea de lograr un equilibrio entre los dos principios de la clarividencia. Esto es interesante, aquí hay un cambio grande, ¿eh? No sé si... Bueno, venga, vamos a ello. Los dos principios, lograr un equilibrio entre los dos principios, el de la clarividencia y el de la iniciación. Qué importante, ¿eh? Eh, lo que nos dice aquí, que eso está tan confundido como el alma y el espíritu en la Iglesia Católica. Vamos, la clarividencia es una cosa y las capacidades de un clarividente son una cosa y las capacidades del iniciado son otras. Ya veréis. Claro, por eso nos trae Cristo la iniciación moderna que se ve reflejada en la resurrección de Lázaro, realmente, del Evangelio, del capítulo 10 de Juan, creo que era. Es Mm, que es la nueva visión de la resurrección de Jesucristo realmente la que tiene que estar presente como arquetipo del ser humano que debemos llegar a ser, ya. pero no el de ver los mundos, no el de ver los mundos superiores, sino cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, no cómo vemos los mundos superiores, sino Mm. cómo conocemos. Fíjate, ahí tenemos el libro, ¿eh? ¿Cómo se alcanza por nosotros El, mismos ese conocimiento? claro, cómo se alcanza el conocimiento, pero no cómo se alcanza la clarividencia. El Mm, conocimiento de los mundos superiores, fíjate el libro, ¿eh? sí, Se me ha sí, venido ahora así tal cual a la cabeza. sí, sí, sí. Mm, Es que es muy fuerte, esa frase tiene, como tú dices. mm. Pero tú fíjate, ¿quién hoy día escucha, incluso en la iglesia el domingo que toca, la parte del Evangelio de la resurrección de Lázaro y, y tiene la capacidad de ver que ahí en realidad de lo que se está hablando es de un proceso de iniciación, de catarsis, y no Nadie. simplemente del milagrito de teatro, de mago, de bodeguilla, de anda, venga, levántate, oh, bien, ¿no? Es que, ¿quién tiene hoy día? Esa interpretación está ocultada, consciente o inconscientemente, yo tengo mis dudas por la propia Iglesia Católica. Y bueno, por la Iglesia Católica y por las distintas iglesias, ¿eh? Porque tampoco, yo conozco también a evangelistas de los que en cierto momento le he hablado yo un poco así de alguna cosa, por ejemplo, como esta de la resurrección de Lázaro, y me han dicho, ¿qué me estás contando? Hereje. Mm. ¿Eso de dónde? ¿Eso de dónde te lo has sacado? No, escúchame. O sea, esa interpretación es una interpretación que requiere un gran estudio, no solo teológico, sino teológico, teosófico, filosófico y antroposófico, Ujú. no solo teológico. Sí, sí. Porque teológico es estudiar la razón de Dios, teología, logia
logiateos, ¿no? O sea, que es estudiar la razón de la existencia de Dios. Pero claro, estudiar la teosofía, la filosofía, la antroposofía en este caso, como ese ser además que parece ser que es el que se va encarnando en distintos momentos de la evolución de la humanidad y va evolucionando y reencarnándose en esos aspectos inclusive, pues es que ya no tienen nada que ver. Claro, ves las cosas de manera diferente porque ya empiezas a ver incluso lo crístico como algo completamente diferente, como dice Emilio Carrillo incluso, ¿no? Es ese ser cósmico que realmente viene a mostrarnos eh, el plan de salvación, el plan cósmico, el plan de salvación, el rescate y todo, ¿no? Pero fíjate, por lo menos tenemos ahí una bonita muestra de lo que puede dar de sí, que siempre se dice en la antroposofía, ¿no? Los evangelios ahora mismo están ocultos, realmente es un conocimiento que está por tener la capacidad de descifrarlo. Y esto es un ejemplo que ya se nos ha revelado. Y a lo mejor no está tan oculto intencionadamente por las iglesias, sino incluso por el propio conocimiento que debe de ser desvelado a medida que vayamos dando estos pasitos, como por ejemplo nos proporciona la antroposofía, porque no todo el mundo está preparado para asimilar ese tipo de secretos. Y imagínate lo que a nosotros hoy incluso todavía de los evangelios se nos oculta y que en el futuro podremos disfrutar como un impulso de evolución. Imagínate, un 99,99% no pues vamos a llegar en esta encarnación, ni en esta época. Has parado el micro, José. Perdón, ya lo decía Steiner incluso en los propios evangelios cuando lo estudiamos. Los evangelios no son para esta época. Los evangelios no son textos que se puedan comprender en esta época. Se pueden comprender en esta época desde un punto de vista imaginativo, ¿vale? Pero no desde un punto de vista racional. Entonces, tú puedes, yo lo entiendo que tú puedes como imaginártelo como si fuera una especie de cuento, ¿no? Y en ese cuento imaginativo, pues tú, claro, tienes pues aspectos mitológicos, de leyenda, de cuento de hadas, y claro, pero es que en todo ese aspecto, en toda esa comprensión es donde está que tú entiendas los milagros por qué se producen. eh, mm, toda la estructura de los distintos evangelios, como el de Mateo pues, contiene a la María a la María salomónica y al José salomónico y al Jesús salomónico, como el de Lucas contiene a los otros. Entonces, claro, es que como de alguna manera están reflejados ahí a nivel teosófico, de la teosofía que acabamos de estudiar, los distintos cuerpos constitutivos del ser humano y cómo todo eso afecta a cada uno a cada parte del proceso evolutivo en el que estamos. Es que, mm, bueno, a los evangelios habría que, yo me gustaría darle en su momento alguna vuelta que otra más, pero de forma indirecta se le va dando, ¿no? Pero Ujú. Sí. porque no Mira, deja uno de tocar cosas ahí. hay algo, un truquito que me ha legado mi madre, que me está viniendo muy bien. Y es que yo he querido continuar la labor bueno, lo que ella hacía cada mañana, que aparte de otros libritos muy interesantes de espiritualidad, pero tenía el típico librito de los evangelios que leen en la gente de la Iglesia Católica. Entonces, en Ujú. este librito, cada día está el Evangelio, que se supone que si fuera a misa iban a leer, Ah, y qué además, bueno. bueno, también con alguna frase del Papa que se refiere, pero es muy bueno porque este librito está 3 periodos, en 3 años has leído todos los Evangelios. Mm, Depende de algo que hay por aquí. Sí, ciclo C. No sé si son mm, 3 o 4 ciclos. Entonces, mm, en 3 o 4 años has leído los evangelios completamente. Entonces, mm, yo, como por continuar con eso, y me estoy dando cuenta que me está viniendo muy bien, porque, claro. claro, yo al leer aquí los evangelios, el trocito, que nada, es un trocito y de cada uno de los evangelistas, pero lo va alternando y de acuerdo con la época según la liturgia, ¿no?
pero está súper bien porque vas leyendo y comprendiendo los evangelios y es una excusa para levantarte y decir, a ver, ¿qué día es? Pues, tal, pues lo leo, nada, un minuto. Y después le das una vueltecita, genial. Sí, porque son trocitos de cada evangelio, son 10, 15, 20 versículos lo que se Sí, propone sí, a lectura, no es un capítulo completo. Eso me lo exacto. mandan a mí, me lo mandan a mí en un grupo que estoy también. Ah, Y lo que vale, pasa es que no lo leo al final todos los días, pero yo, por ujú, ejemplo, tenía un poco la cosa del año pasado de cuando terminamos los evangelios tenía la cosa de que el Nuevo Testamento no me lo había llegado a leer nunca entero. Y entonces empecé a leer, cuando terminamos el año pasado con creo que con San Juan, yo después, cuando empecé el curso, pues cada mañana me propuse ir leyendo los hechos, después los hechos de Lucas, que están escritos por Lucas, después no sé si venía Filipense, Tesalonicense, bueno, todos los que vienen después, de Pablo de Tarso y todo el tema ese, ¿no? Y llegué hasta mediados de curso más o menos, he ido leyendo y he ido leyendo de una manera un poco, no pausada, pero sí un poco de una primera lectura, ¿no? Y no sé si he llegado hasta Romano o por ahí, ¿no? Y este invierno quiero seguir a ver si llego hasta el Apocalipsis, ujú, qué bien. porque siempre nos quedamos en los cuatro evangelistas, pero después Sí, hay sí, muchas cosas interesante. ahí más adelante. Claro, para leer con una conciencia superior que hemos adquirido con ese esfuerzo que hicimos durante un año de leer las cuatro Claro. estudios del Evangelio según Rudolf Steiner. Mm. Bueno, muy bien. Bueno, aquí Joana, Teresita y Pepe los tenemos apabullados, nos dejamos intervenir o estáis acomodados, no Yo sé. ya me voy a callar, ¿eh? No, no, tú no, tranquilo, tú eres, no, si no fuera por ti. Sí, yo estoy escuchando y he llegado a esa misma conclusión, bueno, no a esa misma, pero que, que sobre los evangelios, que en estas conferencias, ¿estas son tres conferencias solo o queda alguna más? Tres. Tres, ¿no? Creo que en esta última eh, entra a explicar cosas desde los evangelios. Entonces, me he propuesto, bueno, me ha parecido que es importante el prestar atención a aquello que escuchábamos en las misas allí aguantando y que tiene mucha profundidad si uno sabe interpretarlos, ¿no? Ujú. Sí, claro, Pepe, es que tú te has perdido el ciclo que hicimos porque Rudolf Steiner tiene lo que se le llaman los cuatro evangelios, pero en realidad es un estudio, es un estudio esotérico de cada evangelio. Entonces, eso es una maravilla. Si tú estás interesado, pues te puedo pasar los enlaces, incluso de las sesiones que hicimos. Pues claro, son un año entero, nos llevamos, ¿eh? Un trimestre por cada evangelio. Pues, madre mía, yo creo Sí, que sí, yo pocas. una cosa que me he planteado que es algo que tengo que hacer, que es interesante, que tengo que meterme a leer Evangelio o a estudiarlos o algo. Y Pero después está el quinto, y después, Pepe, sin ánimo de desanimarte, sino al revés, de animarte, está la GA 112 que son comentarios del Evangelio de San Juan, la GA no sé cuánto, que son comentarios del Evangelio de Mateo, la GA no sé cuánto, que son comentarios del Evangelio de Marcos. O sea que hay después más ciclos de conferencias como comentarios. Estudiamos los principales, pero no otros ciclos que hay que se adentran en más cosas. Yo no lo he leído todo. Yo he leído la 12, la GA 112, creo que era comentario del Evangelio de San Juan, que lo leí en paralelo con el de Juan. Y ese ciclo es espectacular también. Son 11 conferencias o 12 también espectaculares. Y en su momento hay otro libro también que lo aconsejó Mariano, que es la GA 108, que es el cristianismo como hecho místico, que también es algo que dijo Mariano que era muy interesante si lo habías leído antes de los evangelios, leerlo después de los evangelios. ujú, Y yo lo tengo pendiente también, ujú. Sí, sí, hay tanto que hay que meterle mano a lo que se pueda. a lo que se pueda, exacto. Pero con tranquilidad que tenemos más vidas, ¿eh? Eso, eso.
Que, bueno, pues Teresita y Joana, luego os vamos a hacer vamos a sacar la pizarra, a la fuerza, así que... Mira, yo ahora mismo, bueno, vosotros podéis controlar, yo no estoy quitando, como está aquí, este dibujo que aunque se haga rapastroso nos puede ayudar, ¿sabes? Pero si yo quito ahora el texto del compartir, se borra el dibujito. Entonces, por eso estoy manteniendo, que a vosotros os da igual, porque ponéis en grande a los participantes y no pasa nada. Pero los que luego lo van a ver grabando, verán que no quito yo el compartir pantalla para nada y que veis en chiquitito a los demás. Pero es por eso, ¿vale? Entonces, ¿por dónde íbamos? Perdona, pero me lo he perdido, pero por lo que estoy viendo, se trata de poner las regencias de la jerarquía que estuvieron, ¿no? Eso vamos a ir llegando a ello ya en la siguiente conferencia. Ahora mismo hemos puesto pues la parábola esta de las épocas culturales, de India, Persia, Egipto, grecorromana, la actual o anglo-germánica y después la sexta eslava y la sexta y la séptima americana. Por el momento hemos Vale, llegado ahí y a la relación que tienen unas con otras, que en esta parábola se dibujan de esta manera, ¿vale? Ahora nos dice que para el trabajo realizado en la Tierra, en el presente, para que el trabajo, esto lo hemos leído, sí. Entonces, en los tiempos modernos, los Nos hemos quedado, José Luis, es posible ser clarividente en los mundos superiores sin ser un iniciado. Ahí en esa frase nos hemos quedado. Porque dijiste tú lo de que se distinguía entre clarividencia e iniciación y ahora te va a decir lo que es un clarividente y lo que es un iniciado. exacto. Entonces, una persona que es capaz de mirar el mundo espiritual, mirar, es clarividente. Quien ha adquirido la facultad de distinguir a los diversos seres y eventos de los mundos superiores es llamado iniciado. Así lo pone, así está traducido y así lo he dejado. Parece un poco infantil, pero cada uno ya interiormente le puede dar un poco más de consistencia junto con lo que viene a continuación. A medida que se acercaba el año 1250, surgió un nuevo tipo de orientación, 1250, un nuevo tipo de orientación hacia los mundos suprasensibles, justo en la época en que floreció la escolástica. En la nueva forma de clarividencia, el esoterismo occidental estaba obligado a defender estrictamente el principio de que la iniciación debe ser la guía de la visión y la audición espirituales. El declive del conocimiento suprasensible hasta el siglo XIII y, por otro lado, su lento resurgimiento desde ese tiempo coincide con la inserción del impulso de Cristo en la evolución humana. Hablamos del siglo XIII, ¿eh? O sea, 1300 años después del evento del Gólgota es cuando empiezan a sentirse los efectos de aquello en la evolución de la humanidad, del ser humano, en su conciencia. Recordad que esto también nos lo decía en la conferencia 7 de los 240, nos hablaba de la escuela de Chartres y de cómo las almas se habían reservado, o unas almas que iban a volver después más adelante. No sé si recordáis todo Mm, eso, pero yo le he visto bastante relación a todo esto con aquello. mm. En la del karma, ¿verdad? Muy bien, pues sí. Sí, la Todo del eso karma. Mm. se repite continuamente, así que sin sentido de pérdida, lo vamos escuchando y vamos haciendo nuestro en cada momento lo que integremos. Como hay primero que tener una visión completa y después ya ir yendo a los detalles. El declive del conocimiento suprasensible hasta, hasta ahí hemos llegado, ¿no?
el declive del conocimiento suprasensible hasta el siglo III y por otro lado su lento resurgimiento desde ese tiempo coincide con la inserción del impulso de Cristo en la evolución humana. Podemos considerar que el esoterismo moderno significa elevar el impulso de Cristo para que sea la fuerza motriz en la guía de las almas que desean trabajar su camino hacia el conocimiento de los mundos superiores, de acuerdo con las condiciones evolutivas de los mundos de los tiempos modernos. Es posible, por primera vez, comprender correctamente cómo lo que llamamos el impulso de Cristo puede intervenir para guiar en toda circunstancia no solo al individuo, sino a toda la humanidad. Colofón. Y ahí, pues como que acaba la conferencia, ¿cómo no? Acaba la conferencia 2. Y vamos a pasar a la tercera y última, precisamente lo que decía Pepe, esto que tenemos que poner aquí, los seres que están, a eso vamos. En ese principio de la conferencia 3 pues nos va a hablar no solo de las épocas culturales y de cómo hay una guía, sino que va a pasar de la clarividencia, por así decirlo, a la iniciación, porque ahora nos ha dado la clarividencia de que existen guías espirituales de la humanidad y que aquí podríamos decir, como hay muchas tendencias en nuestra actualidad, que incluso son marcianos que vienen en ovni, y eso sería clarividencia, ¿verdad? Y ahora sí que va a darnos la iniciación, la realidad, el conocimiento verdadero de quiénes son esos, independientemente del nombre que se le dé, quiénes son esos seres y cómo se interrelacionan entre ellos y con las épocas. Y en la ciencia oculta veremos incluso cómo vienen desde el pasado anterior a esta encarnación de la Tierra. O sea, que yo creo que elegimos esta conferencia más que nada porque luego nos va a dar mucha vida en la ciencia oculta de los jueves. ¿Eh? Porque ahí en los jueves, que yo siempre hago un esfuerzo de explicar, porque, oye, las tres jerarquías, que llamémosle jerarquía a que son la primera, la segunda y la tercera, y los seres espirituales de cada una de ellas, son 12. No es fácil tenerlo en la cabeza. No es fácil, por eso yo me he empeñado siempre en la ciencia oculta a hacer algo práctico para que veáis esos seres desde lo que representan como fuerzas, incluso al hacer cualquier tarea de la vida cotidiana, como el ejemplo, la actividad práctica que hemos hecho con la harina y con el agua en años pasados y que haremos este año también, ¿no? Pues cuando tú entiendes mm, interiormente no el nombrecito, sino lo que verdaderamente, o sea, está ya iniciado en el conocimiento verdadero de la imagen de la fuerza, no de un concepto vago, pues ya cambia todo. Bueno, Teresita, la pizarra. Vamos a preguntarle a Teresita. A ver, José Antonio, ¿qué le podrías tú preguntar a Teresita para ponerle un punto positivo? Venga, Teresita, ¿cuál es el GA? No, no, no. No, igual que José Antonio no podría yo, porque leo mucho, pero luego tener que hacer las relaciones así como hace José Antonio o José Luis, no, no me lo pidan, por favor. Genial. Que va, que va, que va. Nada, nada. No hay preguntas. No hay más preguntas. Vale, muy bien. Estaría genial hacer un canal en YouTube con un vis a vis con José Antonio. Él pone todo lo y vamos, que fuera abierto para que la gente vaya, porque es interesantísimo esa combinación que sale aquí entre nosotros y luego la documentación que tiene José Antonio es genial. Una pena, yo muchas veces me da mucho coraje que todo lo que aquí sale
se lo decía el otro día que pude darle un abrazo en persona a José Antonio, que todo lo que sale de aquí, que es pura conexión muchas veces, es verdad, con, no lo digo por mí, yo lo reconozco en mí, pero vosotros igualmente, hasta la pregunta a lo mejor más, eh, más inocente, más que podáis hacer, también da pie a que surja una magia y luego se queda aquí en los 3 4 del directo y últimamente pocos más del diferido. Y cuando esto es una joya que debía estar ahí, abierta al mundo. Estoy intentando pensar cosas para que esto no se siga quedando en la desaparición, abocado a la desaparición tras una visualización de un puñadito de personas, donde pudiera realmente abrir conciencia a todo el que lo encontrara. Ahí nos encontramos con que de todos estos años de atrás hay muchos que, ay, yo no quiero salir, no puede ser público. Después también el tema de cómo se maneja el compromiso y la aportación para que haya siempre algo que diferencie, que no todo el mundo, no sé, me encantaría encontrar un equilibrio, pero es que yo creo que nuestra responsabilidad es llevar esto y lo que hemos hecho de aquí para atrás al mundo. Yo pago un dineral por espacio en la nube porque ya no tengo espacio físico en el ordenador. Me hubiera tenido que comprar 10 ordenadores en los 5 años que estoy aquí con vosotros y pago un dineral de espacio en la nube para poder mantener activo para que lo podáis ver los que habéis participado, solo los que habéis participado en el futuro en cualquier momento y sobre todo para que no desaparezca todo este material tan bonito, tan intenso, tan trabajado, tan movido, tan inspirado. Porque son, imaginaros, horas y horas y horas y horas, cientos, no sé si llegará a miles de horas que habéis invertido, que hemos invertido. Bueno, perdona esta reflexión, pero últimamente me asalta enormemente. Sobre todo cuando veo también que estamos en un periodo de bajón a nivel de participación, ¿no? Me gusta mucho porque a pesar de ser 4 gatos, hacemos aquí un esfuerzo para que además lo hacemos y se nota, no solo por nuestro propio, porque eso se nota, nuestro propio de poner aquí por delante lo que pensamos, lo que sabemos, lo que hemos leído, no, 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 lo que José Antonio esté hablando de esto, de lo otro, del GA, de todo lo que, pero se os nota que lo estáis haciendo por, no por el momento, sino por las personas que haya más allá de este momento y de nosotros mismos, que puedan acceder a esta información y a esta y a este momento, aunque sean diferidos. Pero bueno, vamos a ir trabajándolo. Yo creo que para septiembre haré alguna propuesta a ver si es posible abrirlo, incluso de aquí para atrás, de alguna manera, y que todo el mundo se pueda ir aprovechando de esto, porque la verdad que estamos haciendo una labor muy bonita. Bueno, entonces no le vamos a preguntar. Bueno, pues a Joana, venga. Joana, a la pizarra. No, no, a mí me pasa como Teresita, yo es que José Antonio es un crack. Yo la verdad es que tampoco no. Yo muchas veces cuando él habla, entonces sí que voy pillando las cosas y voy asociando las cosas, ¿no? Pero cuando yo lo escucho es que es fantástico escucharlo porque pienso, madre mía, yo no, no se me hubiera ocurrido nunca, según qué cosas, sacar estas deducciones que saca él. Luego sí que a lo mejor vas ligando cosas, ¿no? Pero así de entrada, madre mía. Yo cuando leo, bueno, leo, pero hay cosas que sí, pero hay muchas cosas que se me escapan. Luego cuando estoy aquí con vosotros y escucho a José Antonio o a ti o a otros, ¿no? Y pienso, ostras tú. Madre mía, yo no sé cuándo llegaré a deducir todo eso. Quizá en otra vida. Bueno, cuando vuelva en otra vida, porque en esta no lo sé, ¿eh? No lo sé porque es... A mí me fascina cuando os escucho, porque yo voy leyendo y no...
A veces no me entero de las cosas, ¿no? Y a veces no asocio las cosas. Esto que decíais, claro, yo esto de la época egipcia que tenían este culto a los, bueno, y al cuerpo supongo que también, ¿no? Pero sobre todo a los muertos y todo esto. Y claro, tú has dicho que ahora el cuerpo, o sea, el culto que se tiene al cuerpo y entonces dices, ostras, pues sí es verdad. Lo que sí que he deducido es lo de los impuestos, que a mí a veces me hablan y yo digo, pues sí, es que estamos en la época de los romanos y nos están acribillando impuestos por todas partes. Esto sí que lo he deducido rápido, pero bueno, que hay muchas cosas que a mí todavía se me escapan, ¿no? Y es verdad esto del culto al cuerpo, que hay ahora esta cosa con el cuerpo, ¿no? Que yo qué sé, yo a veces, yo tengo una hija que, bueno, está muy volcada en todo esto, ¿no? Yo no, sí, siempre o sea, sí, cuidarte y todo esto muy bien, pero esta obsesión con según qué cosas yo no la he tenido nunca. Y claro, cuando ves a los egipcios y todo esto, pues piensas, ostras, pues tiene mucha relación con la cultura actual, ¿no? Que es como si, no sé, como si hubieran, mm, no sé si fuerzas ahí que vuelven en esta época para hacer lo mismo que hacían en aquella, no sé. En realidad, más que el culto al cuerpo, yo veo una gran similitud entre la época egipcia y ahora, en relación con el tema del aspecto de la muerte. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que en la época egipcia momificaban a los muertos precisamente para sostenerlos, o sea, por ese miedo a la muerte, por ese culto a la muerte que tenían en aquel entonces, como esperando que de alguna manera el cuerpo se quedara aquí, ¿no? Aquí. Y ahora esa versión está realizándose de una manera transhumanista, es decir, haciendo que tengas un hígado porque te lo trasplantamos, haciendo que te pasa no hay problema porque si se te va el corazón, pues te ponen un corazón, si se te va una pierna, pues no te preocupes que te van a poner una prótesis, y todos los elementos a nivel de salud que se están incorporando de una manera, eh, pues que hay muchas empresas dedicadas a todo eso, pues no por el culto al cuerpo, sino por el miedo a la muerte. O sea, Sí, ¿por sí, qué? Por sí. el desconocimiento, es decir, por ese aferramiento que tenemos a querer seguir aquí en la Tierra, pero evidentemente muchas de esas personas no entendiendo la labor que hay que desarrollar aquí en la Tierra, sino simplemente por aferramiento Sí, 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 al sí. aspecto materialista. Esa es la gran similitud que veo yo y que creo yo que Steiner quería expresar tanto en este caso como en el Evangelio de San Juan, que es donde yo le recuerdo que me quedé súper flipado no sé si en la conferencia 8 o 9 del Evangelio de San Juan, donde hablaba de eso. O sea, que es que porque lo vi súper claro en aquel entonces. Sí, sí, seríamos capaces de quizá de hacer muchas cosas para estar agarrados aquí, ¿eh? Y yo te lo Bueno, digo por experiencia propia, ¿eh? Porque yo te digo, si yo no tengo miedo, yo el tratamiento no lo hago, este. claro, Pero bueno, pero hay un punto cumbre mundial que hemos tenido respecto a ese que ha sido el COVID. O sea, que es que ese miedo a la muerte inmediata, sí. eso el COVID no lo ha dejado súper claro. Sí, 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 eso es lo primero que se manifestó. Yo también lo capté de esta manera, ¿eh? Que, bueno, que había este miedo y sobre todo al sufrimiento. Pero claro, no nos damos cuenta que sufrimos antes o sea, ya estás sufriendo antes de que te pueda pasar algo. O sea, que sí, sí. Es muy curioso esto de que estemos tan agarrados al tema material. Y hablar de la muerte ni se diga.
No, Ah, no, no, ese no, no. tema no lo toques, pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué hablas de la muerte? No, Sí, 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 sí. Bueno, y como tú dices que vas a foros o a sitios que se habla de la muerte, te dice que estás loca directamente. sí, es así. Está como muy tapado todo esto. Bueno, tenemos la suerte de en estos momentos, bueno, de haber llegado a un estado, seguramente en otras encarnaciones, que nos permite abordar estos temas, conocerlos y desde un punto de vista constructivo y, y de un conocimiento superior. Porque si los que no pueden hablar de la muerte en estos términos y no pueden ni escuchar hablar de ella, es porque no pueden, ya está, no pueden. Es que a mí me recuerda, José Luis, a la frase esa que ya he comentado otras veces de un tocayo tuyo de apellido, ¿no? De mexicano, que creo que es José Manuel Estrada, que dice, a Dios se le ha adorado, a Dios se le ha pedido, pero a Dios no se le ha estudiado. Bueno, pues con la muerte pasa lo mismo. Si tú la muerte no la estudias, ¿qué pasa? Pues que te han hablado en plan, la muerte, la muerte. Pues escúchame, cuando te pongas a estudiar la muerte, pues a lo mejor eres capaz de ver que realmente qué es lo que hay ahí, ¿no? Pero, no, pero se le pone un tupido velo a todo eso y no se estudia. Y como no se estudia, pues no se conoce. Y eso es lo primero. Lo primero que hay que hacer es, ¿tú te has puesto a estudiar esto? Bueno, pues no sé, yo hay veces que me encuentro con personas que les digo, oye, pues mira, te puedes leer este libro de experiencia cercana a la muerte. Te puedes leer este libro en relación con esto. Te puedes leer este libro en relación con esto. No sé, cuando te leas esos libros, si quieres, pues nos ponemos y debatimos. A ver qué visión puedes tú tener. Mm, pero lo primero es estudiarla. Estudiarla. Igual que las enfermedades. Las enfermedades, si tú te dejas llevar por lo que tú dices, Joana, si tú no te enfrentas al misterio de la enfermedad y te pones ahí, pim, 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 pues bueno, pues te hubiese comido, ya está. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, igual, completamente, porque a mí me ha pasado con todo lo de Jesús, ¿no? Yo no, de la manera que a mí me explicaba la iglesia, yo no entendía el significado ni entendía nada, o sea, es que además ni me preocupaba, o sea, yo con Emilio hace también 4 o 5 años que estoy haciendo los cursos. Y entonces es cuando yo dije, bueno, yo voy a poner a ver realmente cuál Y es el ahí, significado real de esto, no lo que me han explicado, sino el auténtico significado que realmente tiene esto. Y entonces es cuando yo he empezado a entender, pues todo. ah, Porque a mí como me lo explicaban ni en el colegio que iba religioso, ni como claro, pues no lo entendía. Claro, tú ahora cuando vas a misa y escuchas según qué cosas, también lo ves de una manera diferente, o sea, y lo sientes de una manera diferente. claro. Claro, porque es como que tú escuchas, pero ya no oyes, ya escuchas. Antes a lo mejor simplemente oías y ahora es una escucha activa, es una escucha que tú dices, ah, vale, este pasaje ya me lo he leído yo antes. Esto, mira, esto que parece que... Y a lo mejor te viene te viene una vuelta incluso distinta pues te viene una vuelta y recuerda algo que en su momento ha comentado Emilio, algo que hemos leído aquí en los Evangelios, algo que Y hemos claro, leído, algo que se ha comentado en los grupos, y exacto. tienes una aportación con una visión diferente. Y eso ya Bueno, claro, simplemente cambia. claro, igual que Pascua, igual que Navidad, igual Claro, que, todo el año litúrgico es lo mismo. claro, todo el año litúrgico, pues claro, lo ves de otra manera y entonces sí que le empiezas a encontrar un sentido, Claro, no lo que te están diciendo. Claro, a mí ahora el sentido de la Navidad, del consumir, del comer y todo esto, para mí ahora ya no tiene sentido, claro. ¿sabes? Y entonces con todo lo demás, pues lo mismo. Y con Lo esto mismo, de la claro. muerte, pues exactamente igual. Sí, la época estival con San Juan, con ese camino entre San Juan y San Micael que viene ahora. Bueno, Claro, pues con todo, todo. con todo lo que realmente se mueve Sí. desde un punto de vista
iniciático, desde un punto de vista del camino iniciático Rosacruz, que es lo que hay detrás. O sea, es que Sí. no podemos olvidar que es lo que hay detrás. Bueno, igual como tú dices, con las pirámides y todo esto, que nos Claro, explican esto, que nos pensamos todavía que construyeron las pirámides ahí los esclavos arrastrando las piedras, que no hay maquinaria ahora para arrastrar esas piedras, y aún nos pensamos que la arrastraba la gente. Por eso bueno, que es todo, ¿no? Que, claro, cuando empiezas a estas cosas, pues entonces te das cuenta. Bueno, al menos yo me doy cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Y empiezo a encontrar sentido a muchas cosas que hasta ahora pues no lo encontraba. Pues sí. Vamos a avanzar, Totalmente de acuerdo. vamos a avanzar un poquito. Mira, la siguiente es, ¿quién guía en cada cultura los hilos del destino de la humanidad? Cuestión que he elaborado yo y que Rudolf Steiner eh, nos dice. Cuando miramos hacia atrás, a los tiempos más antiguos de la civilización, encontramos una evolución guiada por seres que en condiciones planetarias anteriores habían llevado su desarrollo hasta la etapa humana. Ahora, en una primera época posatlante, la de la antigua India, somos guiados por los arcai. En una segunda, la persa, por los arcángeles. Y en la tercera, por los propios ángeles. Aquí ya, para empezar, nos da en la comprensión, vamos a ponerlo ya aquí, vamos completando eh, de que aquí son los, en la India son los arcai, Ujú. aquí son los arcángeles Y los ángeles. y aquí son los ángeles. ¿Mm? India, Persia y Egipto. ¿Vale? En- continuamos. Pero el cuarto periodo de la civilización posatlante, la grecorromana, nos está posicionando ahora mismo eh, aquí, en la cuarta época, acordaros que es la época central, ¿vale? Aquí, época grecorromana. Toda la guía espiritual de la humanidad tuvo que ser entregada al hombre mismo. Fijaros, esta es la tercera jerarquía. Aquí, después de los ángeles, no hay más seres espirituales. Ya el siguiente es el hombre. Es decir, que a partir de aquí ya es el propio hombre, según nos dice Rudolf Steiner, el que se hace cargo de su propia guía espiritual de la humanidad. Evidentemente, todavía pues ayudado, ¿no? Por las jerarquías superiores, pero por primera vez ya en la cuarta y después en la quinta y por supuesto en todas las demás ya es el hombre cada vez menos ayudado porque su evolución a nivel espiritual estará en un nivel superior, pero fijaros, hay arcángeles, ángeles y a partir de ahí el hombre en su evolución espiritual. En todas las demás épocas. Claro, claro. mm, Vale. En todas las de demás. hecho, de hecho, fijaros si encaja aquello del templo de Delfos, de hombre, Conócete a ti conócete a ti mismo. mismo. Justo Sí. aparece ahí. Fíjate.
En fíjate, el interior y en el exterior, en Grecia. en En Grecia. Grecia. Es donde entra el yo, Efectivamente. acompañado de la filosofía, porque anteriormente se había estado acompañado de la teosofía. Mm. Mm, Y ahí es donde aparece la filosofía, como otro ser del que habla en este caso Mario Edison en el grupo ese Baldor Cali que os he comentado algunas veces, que la teosofía, la filosofía y la antroposofía son como seres, igual que está el ser antroposofía, pues el ser antroposofía es un ser evolucionado que viene de la filosofía y de la teosofía anteriormente. ujú. Evidentemente, por eso Rudolf Steiner, aunque comenzó desplegando su conocimiento en la sociedad teosófica, tuvo Después, que salir de esa sociedad para evolucionar a ese nivel que él traía mm, y que chocaba con cosas tan obvias como un concepto todavía muy orientalista, no evolucionado de las tradiciones. Claro, por eso en esa época hubo tantos filósofos, ¿no? Y en el Bueno, romanticismo alemán, que es donde Rudolf Steiner hace un revulsivo, que ahí llega, o sea, ahí se condensó en el romanticismo alemán todas esas tendencias que se estudian en la filosofía de la libertad y que recoge Rudolf Steiner y que las destripa a nivel de conceptos y que luego las integra a nivel de necesidad para dar un paso más y justo lo que dice José Antonio, pasar de la filosofía a la antroposofía, que integra todas porque las ahí es cosas. donde habla de los monistas, ahora no me acuerdo bien, eso te acuerdas tú seguro mejor. Monismo y dualismo. Eso es monismo y dualismo, y después dentro de cada una de esas corrientes, las subcorrientes que había. Ujú. Pero a pesar de todo, las jerarquías superiores nos siguen guiando, aunque nos Claro, han sí, dejado Claro, sí, solos, pero están. claro, porque es que el propio ser antroposofía es una reunión, como contaba Joan Melé, es una reunión de seres jerárquicos de las distintas jerarquías, que se reúnen como una especie de comunión, porque realmente las vemos como separadas, pero realmente en el mundo espiritual todo está en común unión, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Está todo como entremezclado, ¿no? Entonces, ahí hay como una serie de seres jerárquicos que se reúnen y no me acuerdo de cuál eran de qué elementos de las jerarquías eran, pero eran ángeles, arcángeles, arcáis, no sé si potestades, virtudes y dominaciones, hasta ahí, no me acuerdo. Y eso conformaba el ser antroposofía en este caso, pero anteriormente eh, había sido el ser filosofía como tal, es otra unión de elementos jerárquicos, que no sé cuáles son, pero bueno, es que nos Que- tienen que seguir acompañando, ¿eh? Porque es que si no, esto sería mucho peor de lo que está haciendo. Bueno, claro, Sí, yo lo siento, lo percibo así, no lo siento así, ¿no? Es que hay, o sea, yo a veces que hablo con gente le digo, es que hay algo que nos va, digo, nos está ayudando, porque es que si no, esto, o sea, con lo que está pasando a nivel mundial y todos los líos que hay, y conflictos y todo, es que ya, bueno, no sé, si no hubiera alguien que nos estuviera guiando, esto ya se hubiera acabado, me parece que hace mucho tiempo con los piraos que hay por ahí que tienen todos estos armamentos tan bestiales piensas, bueno, es que, bueno, ya está con cosas más pequeñas, ¿no? Que suceden, ¿no? Que nos pasan, ¿no? Que hacemos, ¿no? Y dices, bueno, es que tiene que haber alguien ahí que te está dando eso. Bueno, yo como lo he vivido, pues hay algo ahí que te está dando soporte porque es que si no, bueno, y en las evidentemente. profecías apocalípticas que hay desenlaces de tipo
telúrico de la Tierra a nivel protección de la propia Tierra que probablemente se van a producir, Sí, más que nos claro. pese, más Bueno, que nos pese a todo. hombre, claro, es que Y ya como se la salvará el que se estamos, tenga que salvar, como en la antigua Atlántida se salvaron los que se tuvieron que salvar. sí, hombre, claro, es que con lo que estamos dañando a la tierra, cuidado, ¿eh? Claro, porque si en cierto momento se le ocurre finalmente a alguno de los espabilados estos que tenemos por tirar alguna bomba nuclear o alguna historia de esas, bueno, pues sí, morirán un montón de seres humanos, evidentemente, pero probablemente vendrán después, pues no sé si un asteroide o vendrá una estrella grande o vendrá un choque o vendrán volcanes o vendrán terremotos o vendrá lo que venga, no sé lo que vendrá, pero Y sí, Escuché a JJ Benítez, él dice que en el sí, 2029 va a ocurrir algo muy sí, grande sí lo y escucho también. moriremos muchos. Mm. A ver, ahora también espero que en la síntesis también haya podido dar esas pinceladas. Lo que estábamos diciendo, el hombre depende, o sea, aquí ya depende de la evolución del mismo, pero sigue teniendo la influencia de los ángeles. Y a medida que va evolucionando, pues estará más independiente en la medida que va alcanzando un conocimiento y una evolución superior. Pero también, por ejemplo, aquí en la época egipcia es cuando por fin los ángeles ya actúan ellos mismos como los supremos seres espirituales que guían al hombre. Pero aquí, que decimos que están los arcángeles en Persia, aquí, aunque sean los arcángeles, son los que podríamos llamar los supremos seres espirituales que tienen la última decisión, palabra o lo que sea. Pero son ellos sobre los ángeles, que son los que llegan hasta nuestro ámbito del mundo etérico, que está más cercano a nuestro mundo y pueden actuar. Pero ellos en la Persia tenían por encima a los más superiores que eran los arcángeles. Y en la India, los arcai eran los que influían sobre los arcángeles y los arcángeles sobre los ángeles y los ángeles sobre nosotros. Esa es la idea que se da en esta conferencia si leí el literal. Y a partir de ahora, pues bueno, el hombre junto con los ángeles y a partir de ahí hasta su independencia en la última época cultural, donde él mismo ya es una, una jerarquía espiritual más, que estará capacitada para, quién sabe, intervenir en una nueva humanidad. Pero no solo eso, sino que habrá otorgado las capacidades que el ser humano ha sido capaz de los no rezagados hayan sido capaces de llegar a conseguir, serán como dones entregados a las jerarquías superiores y que por tanto podrán tener de cara al futuro también. Ujú, exacto. Ujú, Porque eso es parte del plan divino. El plan divino es que las nuevas cualidades, igual que en su momento la luz, el éter de luz, el éter de luz, el éter de sonido, el éter químico, el éter de... eh, bueno, pues los tres éteres que hay, hasta el éter moral que es el que, de alguna manera, parece ser que es el que en esta, el ser humano va a ser capaz de entregar a la jerarquía superior. ujú. Fijaros, todas las características distintivas del arte y la vida política en los tiempos griegos y romanos se deben al hecho de que el hombre tuvo que vivir su propia vida desde su perspectiva. Lo que decía antes José Antonio, que ya en Grecia estaba la frase escueta que nos señala el camino y que Rudolf Steiner recoge y amplía diciendo, hombre, conócete a ti mismo en cuerpo, alma y espíritu, la aportación de la antroposofía, un nivel de conciencia de la transformación del ser humano. Nos dice que el quinto periodo posatlante, la época actual, la que tenemos aquí, eh, los espíritus guías pertenecen a la misma jerarquía que gobernaba a los antiguos egipcios y caldeos, es decir, a los ángeles. Estos actúan junto a los seres
que se quedaron rezagados durante la civilización egipcio-caldea, que ejercen su actividad en los sentimientos y percepciones materialistas que características de nuestro propio periodo. Es decir, que aquí estos ángeles, aquí se separaron en dos, los que evolucionaron hasta ese punto ya de dar el impulso al ser humano en el sentido positivo y progresivo de la humanidad. La palabra progresista ya está desvirtuada totalmente. Y otros que se oponían. Y ahí es donde vamos a ir entrando ahora. Los ángeles del progreso están interviniendo para guiar la quinta civilización posatlante por medio de las capacidades que ellos mismos habían obtenido durante la tercera civilización egipcia. Ojo, es decir, estos ángeles de aquí son, gracias a lo que habían obtenido ahí, los que están con nosotros ayudándonos. Segundo. Cari, ¿todo bien? Estoy en un curso. Porque he ido hasta ahora 9:30. Ajá, vale, sigamos. A través del progreso que promueven, van adquiriendo ellos mismos, los seres espirituales, los ángeles, capacidades muy especiales que les cualifican para recibir el influjo de fuerzas que emanan del ser más importante de toda la evolución de la Tierra. Y aquí es cuando nos mete ese ser, que evidentemente ya sabemos que es Cristo. Es decir, cuando los ángeles están actuando en la época egipcia, están, mm, re- eh, están Yo, lo, recogiendo. yo los veo, José Luis, como que están rezagados, pero recuperando asignaturas. Sí, sí, pero Pero aquí está. estos no son los rezagados, sino son los que están adelantados, ¿no? Sí, por eso te digo, José Antonio, que aquí a esto que es la fuerza de manual es más importante, estos son los que están en la evolución de progreso. Es que ahora Claro. decir de progreso o progresista es que da una grima de- Por eso digo que son rezagados, pero digamos afines a lo crístico, Ya. diría yo, por lo que dice aquí. Como que No entiendo. Eso viene quieren Yo aquí. no lo recuperar la entiendo materia, así. ¿no? Yo entiendo que ellos han sido, estaban adelantados, pues han hecho su evolución completa, normal. Ahora, ahora nos va a aclarar. Ahora Sí, nos va a aclarar. Mira, existen otros seres con poderes obstaculizadores que se quedaron rezagados al no ponerse bajo el liderazgo de Cristo. Este movimiento tendrá un carácter materialista y la mayor parte de la ciencia contemporánea está bajo su influencia. La humanidad aprendió a conocer a Cristo en el cuarto periodo de civilización de los tiempos posatlantes, la época grecorromana, aquí, porque fue en esa época, aquí, porque fue en esa época cuando tuvo lugar el evento de Cristo en la evolución. En el futuro, el Cristo será encontrado actuando, incluso en las propias leyes de la química y de la física. Pero esto será posible gracias a los ángeles, seres superiores que alcanzaron su total evolución en la época cultural egipcia, que tienen como objetivo el descubrimiento final del principio de Cristo por parte del hombre en todo lo que hace, incluso en la sustancia de la partícula más diminuta del mundo,
verá que está impregnada del Espíritu de Cristo. Especial mención aquí de Steiner a José Ramón. En la época de la antigua Persia, el liderazgo de la humanidad fue asignado a los arcángeles. Ojo, ahora aquí nos hace el recorrido para atrás, ¿eh? Estamos que en Egipto, en la época cultural anterior a la de la base, a la cuarta, eran los ángeles. Y ahora se va a retrotraer a la persa, ¿eh? El liderazgo de la humanidad fue asignado a los arcángeles. Entonces los seres que guiaban a Zaratustra. A partir de la región de los arcángeles, señalaban al gran líder social, solar que en aquel tiempo no había descendido sobre la tierra, Cristo, sino que había comenzado su viaje hacia ella para más tarde entrar directamente en la evolución de la tierra, Cristo, no se cita. Así como ahora, en nuestro quinto periodo de civilización, son los ángeles quienes hacen llegar al Cristo a nuestra evolución espiritual, en el sexto periodo de civilización será dirigido por seres que pertenecen al rango de los arcángeles, que eran quienes guiaban a la antigua civilización persa. ¿Lo veis, verdad? Quiere decir que los ángeles aprendieron en esa época egipcio-caldea o Claro, sí, el conocimiento del Cristo, claro. Sí. que no existía en ese momento. Es decir, el conocimiento del Cristo El Cristo estaba estaba como todavía estaba de otra manera, en... Teresita. Es que en su fase de ir evolucionando, igual que anteriormente era Aura Mazda en Persia, igual que Ujú. anteriormente fue Brahma, pues en su descenso el Cristo hay un momento en el que se le conoce como em, em, Horus en la época egipcia, y es el dios Horus, realmente, que tiene a su hijo a Isis y a Osiris, que son como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de alguna manera, más o menos. Ajá. Eso está todo simbólicamente, mitológicamente está todo relacionado. Pues todo esto los ángeles lo aprendieron allí en esa época. Claro, pero Ese son hablar del ángeles, Cristo, ese conocimiento del Cristo es diferente del que tenemos ahora nosotros, sí, sí. yo entiendo que sí. Mm. Pero son como ángeles rezagados que no se ponen en contra de lo crístico, sino que se ponen a favor de lo crístico. Así lo entiendo yo. Pero no son los rezagados, sino son los que iban adelante. Los rezagados aprendieron después. Es Es lo una que he parte, entendido yo. sí, no sé, yo entendí una parte, o sea, de los rezagados hay una parte que se quedan como afines a la evolución crística. Y esos son los que Mm. de alguna manera acompañan porque hicieron y terminaron parte de su evolución en esa época egipcia. Y esos son los que nos acompañan, aparte de los que nos acompañan ahora. Yo lo revisamos y lo discutimos en la próxima, ¿vale? Pero yo también Vale. entiendo que en la época egipcia están los ángeles que acogen el Espíritu de Cristo en una forma que todavía no es la que conocemos, y los que no trabajan como ángeles con el Espíritu de Cristo porque no han llegado a su evolución completa por no haberlo trabajado eso. Eso es lo que entiendo yo. Pero en definitiva, aquí lo que quiere hacer ver es que este Espíritu de Cristo que he puesto aquí arriba, ¿vale? Es reconocido por los de egipcios y sin, sin ser consciente de ello. Y luego hacen consciente a la quinta época, la nuestra. Aquí en medio, por ser especialmente una transición, estaba la época greco-romana, donde encarna el Cristo como hombre. Igualmente ahora nos intenta decir que Persia reconocía también el impulso de Cristo de otra manera.
y que ese impulso de Cristo que se reconocía ahí a través de Abraham Maslow, pues será la sexta época la que se hará consciente de ese espíritu y posiblemente a través de lo que ya se haya producido como Cristo etérico, la conciencia del Cristo etérico. Y por otro lado, la conciencia de Cristo en el hinduismo como Brahman será reconocida en la séptima época cultural. Y eso más o menos lo pone. Si lo vemos por aquí y luego lo discutimos ya, llegamos al final. En la época de la antigua Persia, el liderazgo de la humanidad fue asignado a los arcángeles. Entonces, los seres que guiaban a Zaratustra, a partir de la región de los arcángeles, señalaban al gran líder solar que en aquel tiempo no había descendido sobre la Tierra, sino que había comenzado su viaje hacia ella, para más tarde entrar directamente en la evolución de la Tierra, abajo, en la cuarta. Así como ahora en nuestro quinto periodo de civilización son los ángeles quienes hacen llegar al Cristo a nuestra evolución espiritual, en el sexto periodo, de la civilización, será dirigido por los seres que pertenecen al rango de los arcángeles, que eran quienes guiaban a la antigua civilización persa. También los seres guías que dirigían a los grandes maestros de la India señalaban al Cristo del futuro, cuando se referían a Brahman, como aquel indiviso ser que estaba al que no podían alcanzar, pues su significado, no, esto lo tengo que revisar, Brahman, como aquel indiviso ser al que no podían alcanzar, pues su significado correcto solo se puede dar a través de Cristo. Y estos espíritus de la personalidad, los poderes primordiales, Arcai, que guiaron a la humanidad durante la antigua época india, tendrán que guiar a la humanidad en el séptimo periodo de la civilización. Es lo que he ido poniendo yo ahí. Y finalmente, ya la última meditación, cuando la humanidad haya madurado lo suficiente, volverá a ser posible encontrar al Cristo en el mundo inmediatamente superior al nuestro, tal como Pablo de Tarso lo encontró en su experiencia a las puertas de Damasco, un evento este que proféticamente anunciaba la manera futura para encontrar al Cristo. La humanidad será guiada así, de forma progresivamente ascendente, de nuevo hacia el mundo espiritual. Lo que quiere decir que en todo este proceso de encarnación del ser humano, hemos seguido un proceso desde llegar a la tierra, descender a la materia hasta el nivel más materializado y gracias al impulso de Cristo comenzar un periodo de ascenso con la ayuda de todos estos procesos también de los guías de la humanidad hasta volver de nuevo a ser un ser espiritual por nuestro propio desarrollo personal y no por serlo como aquí dado por ser nosotros nuestra parte divina, sino aquí uniremos la parte divina con la parte humana. Y ya hasta mañana a las 8. Exacto. Bueno, pues fíjate lo que somos capaces aquí de manejar, ¿eh? Cualquiera diría. Y todo José esto, Luis, la semana que viene tenemos o la semana que viene hacemos el Pralaya. el Pralaya, ¿no? A ver, que lo revise Sí, en ¿no? el calendario, pero yo creo que ya sí. Este, sí, último lunes 28. Siempre, para no esto, haya tres o haya cuatro, es último lunes el que no, último jueves el que no. Vale, vale. Así que Bueno, este lunes, el próximo lunes y el próximo jueves son no los habría. 28 y 31 es el que no. Así que Vale, este jueves sí nos vemos. perfecto. Ujú. Vamos a recrearnos de nuevo Calendario y nos vamos, ¿no? Nos vamos. Que hoy has podido tú quedarte hasta el final, José Antonio, Sí, muy hoy bien. me he quedado.
Te hemos echado tantos piropos que te ha dado cosa irte, ¿a que sí? Sí. Pues me alegro. Merecidos son. Vale, Gracias, gracias. Tampoco es para tanto, pero bueno. vale, pues ya comparto. Y bueno, echamos una lectura individual y rápidamente el primero que, para irnos ya también, pues lo lee en voz alta. Que Aquí, cobije en mi interior los dones espirituales, me ordena estricto mi intuir, para que los dones divinos maduren y fructificando en los fundamentos del alma, aporten sus frutos al yo. parece que lo quisiéramos forzar, pero es que dice muchísimo de lo que hemos visto. Por lo menos a mí me evoca el contenido de una manera muy fuerte, pero siempre pasa que es el caso. Esos dones espirituales son todo este proceso y tienen que madurar y fructificar luego en nuestra alma para esa evolución del yo, el yo personal y el yo de la humanidad. Es siempre lo mismo, es que en cada frase de la antroposofía se encuentra toda la antroposofía, en las que han sido traídas por Rudolf Steiner por una capacidad de ver en el libro, en la caja y poder traducirlo a nuestro lenguaje común. Bueno, pues al bizcocho. Ujú. Pues hasta el jueves. Hombre, Pepe, Me quedé sin batería. ¿si te han quitado la ropa o qué? Bueno, me he quitado la camiseta que venía de venir para el coche, acalorado. ¿Si te han Ya voy a robado? terminar, ¿no? Estaba Sí, conectado, pero se me va a cortar. Como tenga imagen, se me corta. muchas gracias, Pepe, por estar ahí en medio de Suiza y camino del Gueteano. Madre mía, eso es una Estoy peregrinación. aquí al lado del ring, estoy. Qué Ahora, bien. Y viendo unas torres de lo que es el centro económico de aquí de Basilea. Unas torres, ahora sí, eso, como mañana os mando una foto. bueno. Una cosa así, un engendro ahí de la tecnología entre los que se quedaron rezagados y que han montado toda esta historia. Bueno, a propósito, pero bueno. Y bueno, y aquí pues esa paradoja, bueno, paradoja o esa diferencia, ¿no? Ver los monumentos con tanta eh, arte, con tanta delicadeza, con tanto sugerir cosas como, no sé, había un edificio ahí muy bonito que me ha recordado cosas como de la India, vaya, como del sur de la India. No tiene nada que ver. Pero bueno, me refiero en ese plan, ¿no? Todo como muy artístico, con mucha floritura, una catedral que tienen ahí también con barroco y cosas de esas. Y ahora la mole esa de todo de cristal, que estaba ahora muy bonito, porque está dando el sol, el reflejo ya al final de la noche. Pero eso es una cosa como sin arte ni nada, sino ahí está, unos espejos. Bueno. Muy bien, Pepe. Pues nada, ya nos vas contando. Cuando llegue al Gueteano, mándale una fotito al grupo, ¿eh? Sí, me conectaré cuando esté. Bueno, un Vale, saludo. Os Bueno, dejo. hasta la Buenas próxima. buenas noches. Hasta noches el para todos. jueves. Muchas gracias. Gracias a Gracias. vosotros.